Vamos a meditar ahora en una realidad que creo que nos puede estar afectando a todos, que es la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es una de esas enfermedades silenciosas que van matando el alma poco a poco y que tienen una doble consecuencia. Primero en tu alma y después en el mundo. En tu alma porque te vas alejando de Dios. Vas perdiendo la capacidad de orar, de comunicarte con Dios, de escuchar su voz. Y segundo, porque la tibieza es lo peor que puede existir en la iglesia. La tibieza es detestable, porque la tibieza fabrica paganos, fabrica ateos, fabrica gente desencantada con la iglesia, se espantan. Es peor ver a un tibio que ver a un pagano. Es peor encontrarse con un tibio que encontrarse con un ateo. Mucho peor. Vamos a leer un texto del Evangelio en el que Jesús nos habla precisamente de esto. Está en Mateo 5, del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Escucha lo que va a decir ahora. Ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada y se la tira a la calle para que la gente la pise. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Bien, pues el ejemplo tan conocido, tan escuchado de la sal y de la luz. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, pero con este matiz: si la sal se vuelve sosa, si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada. Se tira a la calle para que la gente la pise. Mucha atención a lo que nos acaba de decir Jesús, porque esto es fortísimo, esto es gravísimo. Has escuchado este texto muchas veces, pero no sé si le calibramos la gravedad que aquí está escondida. Vamos a ver cómo llega a nosotros la palabra de Dios, y vamos a ver cómo la manejamos. Que no sean siempre palabras del Evangelio sobre las que ya has pasado y como que no te dicen o no te dejan prácticamente nada. Mira a Cristo fijamente al sagrario, escucha cómo te dice: si te vuelves insípido, ya no sirves para nada. Si pierdes el sabor que yo te he puesto, si pierdes la esencia que yo imprimí en ti, primero te mueres y segundo estás dando muerte. Contexto, se lo dice a los que lo seguían. Dijo Jesús a sus discípulos. Y esto ya nos da mucha información. No se lo dice a alguien que no lo ha escuchado, no se lo dice a alguien que no lo ha seguido, alguien que lo está siguiendo, es decir, que ya tiene impreso en su corazón como el punto, el sabor, la esencia de Cristo, como una semilla que ya recibiste un día. Yo lo puse en ti. Yo me esmeré por ponerlo en ti. Yo invertí en ti, mucho más que en otros. Conserva el tesoro. Conserva el tesoro.
Lo dice Jesús después de pronunciar las bienaventuranzas, y Jesús no dijo deberían ser sal o traten de ser luz, ojalá algún día sean sal, ojalá algún día sean, le dice, ustedes son. Es su identidad. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No es un consejo, está afirmando, es una identidad. Si eres cristiano, esa es tu definición. Si eres bautizado, esa es tu definición, esa es tu misión. Tu fe no es un adorno de vida, tu fe no es un accesorio, no son ideas, no es una tradición familiar que has recibido. El cristianismo es una misión constante todo el tiempo. Que seas consciente de tu responsabilidad, de mi responsabilidad. Tenemos que dar sabor, el sabor de Cristo, tenemos que dar luz, la luz de Cristo, todo el tiempo, todo el tiempo. La sal, sobre todo en los tiempos de Jesús, dos propiedades fundamentales, dos características básicas. Primero, daba sabor y segundo, conservaba los alimentos. La sal da sabor y sin sal, pues ya sabemos, la comida está como triste, insípida, sin gracia. Está medio que no apetece una comida sin sal. Y además conservaba, evitaba que la carne y el pescado sobre todo se pudrieran, porque la sal en un contenido alto, en una elevada concentración, hacía que los microorganismos que causaban la descomposición de la carne, del pescado, pudiesen sobrevivir. Entonces acababa con ellos y entonces se acababa la putrefacción. Ahí no había refrigeradoras ni nada, era la única manera de frenar la corrupción de los alimentos. Igual, el cristiano, tú estás puesto ahí en tu ambiente para frenar la corrupción moral. Allí donde te ha puesto Dios, en tu ambiente, en tu universidad, en tu trabajo. Una de las propiedades que te debe de caracterizar es que estás frenando la corrupción. Ahora, cuando los cristianos dejan de ser sal, la sociedad se pudre. Cuando dejas de hacer ese frente a la injusticia, a la mentira, a la decadencia, si no estás ocupando tu lugar. Bien, pues esto está en la esencia, Somos así, constitutivamente. Desde que tienes a Cristo por el bautismo, tienes estas propiedades de dar sabor y de proteger a la sociedad, a los corazones de la corrupción. Donde está un buen cristiano, sucede esto. ¿A la sal de dónde le viene esto? Simplemente de su composición química, cloruro sódico, y no hay que explicarse más. Simplemente si guarda su composición y no se desvirtúa, seguirá siendo siempre lo que tiene que ser. Un cristiano, ¿cuál es su composición química? ¿Cuál es nuestra esencia? Lo ha dicho Jesús unos versículos antes de este pasaje, las bienaventuranzas. Igual que si tú miras un cristal de cloruro sódico y ves la composición y los átomos, si tú miras el corazón de un cristiano, tiene que tener esto exactamente. Pobre de espíritu, misericordioso, limpio de corazón, trabaja por la paz. Humilde, capaz de sufrir por Cristo, capaz de cargar la cruz de Cristo con la esperanza del cielo y de la vida eterna. Bienaventuranzas. Bien, pues si nos mantenemos así, entonces, si alguien ve a un cristiano así auténtico, radical, de verdad, eso da gusto, llama la atención, su presencia genera un ambiente bonito, deja paz, trae como un brillo y dan ganas de ser cristiano. Por eso dice Jesús, brilla. Y cuando la gente vea tu brillo, darán gloria al Padre de los cielos. Pero aquí viene la dificultad. ¿Qué pasa cuando perdemos esa esencia? ¿Qué pasa cuando perdemos esa composición química? ¿Qué pasa cuando nos entra la tibieza? Si la sal se vuelve sosa, si la sal se vuelve insípida, si pierde su sabor,
entonces ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Eso parecía que pasaba en tiempos de Jesús, por la forma un poco rudimentaria de obtener la sal y por los lugares en que la guardaban y cómo la guardaban. No había ningún tipo de protección o de recipiente adecuado para poderla conservar. Entonces la humedad, el ambiente, lo que sea, hacía que perdiera su composición, su esencia química, sus propiedades. Y aunque parecía sal, o sea, era sal, era lo mismo, pero había perdido su esencia, sus características, sus propiedades internamente ya no estaban ahí. La apariencia sí, pero la esencia no. Por fuera sí, por dentro no. Es un cristiano tibio. Un cristiano a quien quizá nos puede pasar a ti y a mí, nos consideran personas cercanas a Dios, hombres de oración, pero luego, en verdad, hemos perdido esa fuerza. No tenemos esa unión con Cristo. No reflejamos al Señor. No somos morada. Estamos habitados por animales. Estamos habitados por pecados. Estamos habitados por criaturas y por ídolos. Y aunque la apariencia por fuera, la estructura, digamos, exterior, la apariencia, la fachada, es de cristiano, por dentro no somos cristianos convencidos, no vivimos el Evangelio. El Evangelio no llegó a nuestro interior. Eso es un cristiano tibio, conserva la apariencia, pero ya no tiene las propiedades, la fuerza, el vigor, el sabor que debería tener. Hablan contigo y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Estás en tu ambiente y ya no es lo mismo. Ya no irradias. Ya se te metió el mundo en el corazón. Ya eres uno más de ellos, pero lo peor de todo es que sigues teniendo apariencia de cristiano. Entonces la gente se confunde profundamente. Porque te ve que te has declarado como cristiano, pero te comportas como mundano. Y eso destruye la fe de las almas. No, o sea, de verdad, si realmente miramos con atención el Evangelio, hay palabras de Jesús que son terroríficas. A ver, aplica esto. Si la sal pierde su sabor, es decir, si un discípulo mío pierde su sabor, no sirve para nada. Lo que hay que hacer es tirarlo y que la gente lo pise. ¿Sabes por qué dice eso Jesús? Porque es mejor que esa sal desaparezca a que siga apareciendo sal falsa. Porque si sigues estando ahí, con apariencia de cristiano, vas a seguir confundiendo. Y es mejor que seamos pulverizados a seguir confundiendo a las almas. ¿Cómo se pierde el sabor? Casi nunca de golpe. La pérdida del sabor es lenta. Primero dejamos de rezar con profundidad. Luego dejamos de luchar con ciertos pecados. Después vamos permitiendo ciertas cosas. Vamos recorriendo los límites. Vamos rebajando las exigencias. Empezamos a justificar lo que antes nos avergonzaba. Y lo que un día declaramos que nunca íbamos a cometer, lo dejamos entrar. Finalmente llamamos bien al mal. Somos muy permisivos con nosotros mismos. En ese momento el cristiano se vuelve irrelevante. Ya no contrastas con el mundo.
El mundo ya no encuentra en él, en ese cristiano, ninguna diferencia. Te has mimetizado completamente. Entonces ocurre algo terrible. Ya no evangeliza al mundo. Es el mundo quien lo evangelizó a él. Tú ya no ejerces una fuerza del mundo hacia Dios, sino que el mundo está ejerciendo fuerza y te está pudiendo y está retrasando. Ya no transforma la cultura, ya no preserva del pecado, se convierte en parte del sistema. No cambias, no transformas, no das sabor. Te han cambiado a ti, te han dado el sabor. El mundo te ha dado sabor de mundo. Tú tenías que dar sabor de Cristo. Y sin embargo, si miramos al fondo de tu corazón, hueles a mundo, sabes a mundo. El aroma que desprendes es del mundo, no es de Cristo. ¿Qué pasó contigo? Por eso muchas personas no se acercan a la iglesia, no les llama la atención seguir a Cristo. Muchos jóvenes no responden hoy a la vocación. Viendo el panorama que ven, dicen, eso es un teatro. Somos teatreros de la fe. Tenemos apariencia de disfraz, pero no somos lo que tenemos que ser. La esencia la hemos perdido. Los jóvenes son capaces de entregar la vida por una causa heroica. Cuando a alguien se le presenta un gran ideal, es capaz de dar la vida por completo. Mira a los deportistas, por ejemplo. Tenemos una capacidad de entrega brutal por cosas auténticas. Pero cuando no se ve autenticidad, nadie quiere eso. Salen espantados. Y yo hago mi examen particular y personal. Y yo debo aspirar a ser un sacerdote según mi vocación, todo lo santo que Dios espera de mí. Y si no lo soy, no es que estoy dejando de hacer un bien, es que estoy haciendo un mal. Estoy haciendo un mal. El Evangelio está lleno de expresiones radicales, el sabor de la radicalidad, de la coherencia, la autenticidad. Vende todo lo que tienes, toma tu cruz, el que pierda su vida la salvará. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Son invitaciones no a la mediocridad. Los santos entendieron esto y por eso impresionan tanto. No porque fueron perfectos, sino porque no se reservaron nada. Ustedes son la sal de la tierra. Quiero que revises en tu momento de oración, en tu silencio interior, si realmente tienes esencia de cristiano, si realmente se te notan estas cosas, si vives bienaventuranza, si eres amigo de la cruz, si eres radical, si eres esforzado, si eres entregado, si tienes vidas de oración, y si te comportas moralmente y éticamente como debe comportarse un hijo de Dios. ¿O eres más bien alguien que confunde? Llamada a la autenticidad, llamada a recuperar. Podríamos buscar una manera de completar este evangelio porque parece que todo está perdido. Si lees literalmente esta palabra de Jesús, aquí parece que todo está perdido. Si la sal ya perdió su sabor, no sirve para nada. Hay que tirarla fuera, que la pise la gente y que se pulverice, porque prefiero una sal pulverizada
que una apariencia de sal que no es sal. Pero vamos a completar este evangelio porque quizá hay una manera de volver a recuperar. Entonces, tu primer punto de meditación es ver cómo está tu esencia, tus ingredientes básicos, si realmente se nota y la gente nota y vibra y ve la luz que desprendes. O ya no estás haciendo nada, ya no haces contraste, ya el mundo te dio el sabor. Piensa cómo está este vigor tuyo, esa vitalidad de la fe, que se comunica casi con una mirada, con una presencia, simplemente con una sonrisa. Se le nota el brillo de Cristo a quien tiene a Cristo. En un comentario, en un ánimo, en una palabra. O mira a ver si estás decayendo. El texto de Apocalipsis, capítulo 3, conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres frío ni caliente, estoy para vomitarte de mi boca. Son palabras fortísimas, el Señor te prefiere fuera de sí. ¿Qué hay que hacer, Señor, entonces? Porque todos creo que sentimos la tibieza. Y las palabras son fortísimas, las de Cristo. Basta ya de estarle maquillando las palabras a Jesús. Y de hacer el Jesús dulcísimo y el Jesús amigo y el Jesús el compa. Atrévete a mirarle a Jesús a los ojos y que te diga esta frase. Estás tibio y estoy por vomitarte de mi boca. Eres sal que está perdiendo el sabor y mejor pulverizado. Pues a ver, Señor, ¿cómo podemos hacer para recuperar, para reavivar otra vez el sabor, la esencia, los ingredientes, la composición esencial? Pues mira, hay un texto, lo conocemos, el de la vid y los sarmientos, que es la misma idea. Cuando el sarmiento se separa de la vid, cuando la rama se separa del tronco, ¿qué le pasa? Se seca. Y el sarmiento que se separa de la vid, dice Jesús, solamente sirve para que lo quemen. Te estás separando progresivamente. Quizá ya estás separado. Un pecado mortal, por ejemplo, es eso. Solo sirve para que lo echen al fuego y arda. Bueno, hay una cosa que se llama injertos. Un injerto. Una rama que aún le queda un poquito de vida. Un hilo de vida. Se puede hacer una operación, los agricultores saben hacer una incisión otra vez en el tronco y pegar ahí la rama y que la rama se aferre y que vuelva a recuperar otra vez la vida, que le vuelva a entrar la savia otra vez. No sé cuál sea tu caso, pero yo siento que tenemos que pedir al Señor: injértame otra vez en tu corazón. Injértame otra vez en tu cuerpo. Dame otra vez la vida, dame otra vez el sabor. Estoy insípido, estoy tibio, me estoy quedando sin vida, me queda un hilo. Pero con ese hilo de vida voy a acudir a ti, Señor. Te voy a pedir que me injertes en tu corazón de nuevo, que me des otra oportunidad. No sé si sea la última. No sé si ya esté agotando tu paciencia. No sé si me estoy burlando de tu misericordia, de tanto arrancarme y volverme a pegar. Pero te ruego y te suplico por tu bondad
que me aceptes otra vez en tu corazón, que me devuelvas otra vez la vida. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, se da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Y luego los recogen y los echan al fuego y arden. Permanece. Permanece. Vuelve a unirte a mí. Vuelve a buscarme de todo corazón. Vuelve a ser disciplinado en tu oración. Vuelve a retomar tus prácticas de sacrificio, tus ayunos, tus mortificaciones. Vuelve a orar con intensidad. Vuelve a comulgar con devoción. Vuelve a rezar el rosario todos los días. Y será la manera en que te podré recibir otra vez en mi corazón. No te separes. Ya no te separes más. Ya no te sigas alejando de la fuente. Tengamos esto en cuenta y hagamos una profunda reflexión. Por las dos razones que te daba al principio. Primero, por la muerte progresiva de tu alma, porque te estás muriendo, te estás acabando. Y lo grave en ti y en mí es que nos estamos acabando una herencia grande. Porque a ti te ha tocado una herencia grande, a otros ni siquiera han respirado a Dios. Ni siquiera lo han saludado de lejos. Pero tú te estás terminando una fortuna. La gracia que Dios ha puesto en ti, lo que ha invertido en ti, es el primer daño que te platicaba, el peligro de tu alma, la pérdida de tu alma, la pérdida de la gracia, la pérdida de la herencia, la pérdida de la fortuna. Que en ti y en mí es abundantísima. Y el otro peligro asociado a esto es este mal ejemplo que damos. Este profundo mal ejemplo que damos, este daño que hacemos al cuerpo de la iglesia. El mayor peligro para la iglesia no es la persecución, es la mediocridad de sus hijos. No, aquí lo malo no es que nos persigan, mejor que nos persigan, que vengan, que nos maten, que nos martiricen. No, el peligro de la iglesia no es la persecución, el peligro de la iglesia es la mediocridad de los miembros de la iglesia, que no son lo que tienen que ser. El mundo no se ha descristianizado solo. Eso no puede pasar. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y está enviando su gracia desde el cielo. Ahora nosotros somos los que hacemos mal uso de eso. Los cristianos que dejaron de ser luz y dejaron de ser sal. De la luz no te hablé, pero el ejemplo que también te he puesto muchas veces, un cristiano con Cristo en el corazón es como un faro de esos que ponen en los acantilados, que cuando llega la noche el faro se prende y es el que va guiando a los barcos. ¿Qué pasa si el faro se apaga? Los barcos se pierden.
Si tú te apagas, los barcos se pierden. Los barcos se chocan, los barcos se van a la deriva. Hagamos un análisis, un profundo examen interior de nuestra conciencia. Siempre lo que te propongo en tu ejercicio, que hagas una visualización de entre lo que eres y lo que deberías ser. Lo que se esperaba que fueras y lo que realmente eres. Lo que yo tendría que ser, qué tipo de sacerdote yo tendría que ser con las gracias que yo he recibido. ¿Y cómo soy? Y que se me caiga la cara de vergüenza, y que se nos caiga la cara de vergüenza. Con todo lo que hemos recibido y lo que estamos dando. Pues hagamos silencio, hagamos oración, reconozcamos puntos de tibieza, puntos de haber perdido la esencia, la composición, las características que Dios esperaba por todo lo que nos ha dado, y pidámosle al Señor una reconstrucción, una reparación interna. Eso solo la gracia lo puede hacer, un ser injertados otra vez en el corazón de Jesús. Otra vez más, Señor, aquí vengo a pedirte otra oportunidad. Pero esta vez sí la quiero aprovechar de verdad. No quiero desaprovechar las oportunidades de tu misericordia. No me quiero burlar de tu misericordia. Que la Virgen María nos conceda acudir al corazón de Cristo e injertarnos en él.